¿Cómo estás, hermano y amigo que nos sigues a través de nuestro canal de estudios bíblicos? Estamos muy contentos de poder reencontrarnos contigo una vez más, en un sábado más, en los cuales estudiaremos la palabra de nuestro Dios. Hemos tenido un paréntesis en el estudio de las profecías para estudiar el tema pasado del arrepentimiento. Hemos hecho un paréntesis, así que hoy continuaremos con el tema de la iglesia verdadera. Esa iglesia verdadera que prefiguraba esa mujer vestida de sol que irradiaba la luz del sol y estaba parada sobre la luna, que simbolizaba la palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar este estudio con una oración y continuaremos con el tema acerca de la iglesia verdadera. Si me acompañas, vamos a postrarnos de rodillas, a buscar a Dios en oración para poder comenzar y que Él dirija estos estudios en este día. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra todavía libremente. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a los que miran estos videos, a cada uno de ellos. Ayúdalos en sus problemas, en sus dificultades, sobre todas las cosas, Señor, que estamos viviendo esta pandemia que es mundial, que puedan, Señor, ellos hallar descanso en ti. Gracias por tu amor y por misericordia y por todo el perdón que nos regalas a través de Cristo en la cruz del Calvario y a través de la obra intercesora en el santuario celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el tema hoy de la libertad de conciencia en el marco de la iglesia verdadera. Es importante una libertad de conciencia, claro que sí. Ninguno tiene derecho a hacer conciencia sobre otra persona, pero en las cosas de Dios es importante el razonamiento en conjunto de la iglesia. Y eso es lo que vamos a analizar en este día. Y vamos a comenzar el estudio de hoy sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas estos videos, que le des like, que pongas la campanita para que puedas recibir cuando se estén subiendo nuestros videos y que puedas tú también comentar si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te parece bien, si no te parece bien, con textos bíblicos, con respeto y debajo del video para poder tener una charla contigo, conocernos más, a ver qué opinas de esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, ¿por quién fue ordenada la iglesia? Mateo 16, versos 13 al 20. 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros qué decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si leemos este pasaje así, a las apuradas, podemos llegar a entender, como enseña la iglesia popular, que realmente Pedro era la piedra sobre la cual iba a ser edificada la iglesia cristiana, ¿verdad? O sea, la iglesia en los tiempos de Cristo. Pero vamos a profundizar más este estudio. Vamos a Efesios, capítulo 2, verso 19, para completar la idea, para no quedarnos solamente con este texto que podría decirnos
que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero vayamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. 2:19 de Efesios al 22. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿Pedro dice? No dice Pedro allí, ¿no? ¿Qué dice? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en el cual, dice, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese primer texto que leímos en Mateo, podemos llegar a pensar de que Pedro era el fundamento de la iglesia. Pero en realidad, no era Pedro el fundamento de la iglesia, sino Petra, piedra. Pedro en griego es Petros. Pero aquí cuando Jesús dice, no dice Petros, sino dice Petra, es piedra. Y la Petra era él mismo. Sobre mí, dijo él, sobre mí edificaré la iglesia. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. No estaba diciendo que Pedro era sobre quien debía basarse la iglesia. La iglesia debía basarse sobre Cristo mismo, que es Dios, no sobre un hombre. Un hombre no jamás puede llegar a ser fundamento de la iglesia. Sí Dios, sí Cristo. Muy bien. Entonces queda contestada por quién fue ordenada la primera iglesia. Por Cristo. Sin lugar a dudas fue ordenada por Cristo. Pero fíjense una cosa, retomemos un cachito el versículo 20. Edificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Pues sin lugar a dudas la palabra de Dios. Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 20 de Efesios capítulo 2, verso 20. Entonces, nos queda claro, la pregunta es sobre quién está fundamentada la iglesia. No es Pedro, jamás puede ser Pedro el fundamento de la iglesia. No puede ser Pedro el primer papa, porque ni siquiera fue puesto por Dios como papa. Fue un ser humano común y corriente al cual Dios le dio mucha responsabilidad. Sí, eso no hay duda, sobre el cual Dios le dio mucha responsabilidad. Pero jamás fue él sobre quien fundamentó Dios su propia iglesia. Cristo, siendo Dios, tenía la potestad para fundamentar la iglesia. Él mismo, la roca del ángulo, que fue rechazada por los edificadores, no fue Pedro, fue Cristo. Segunda pregunta. ¿Quién ha ordenado a las potestades? ¿Y qué son las potestades? Romanos capítulo 13, versículo 1. Muy interesante este tema. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: toda alma se someterá a las potestades superiores. ¿A quién dice? ¿A Pedro? No, leamos bien. Toda alma se someterá a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Entonces, ¿a qué potestades se está refiriendo aquí? ¿A qué potestades se está refiriendo aquí? Dice, toda alma se someterá a las potestades superiores. ¿Y quiénes son las potestades superiores? Muy bien. Dice, puesto que Dios
que ordenó tanto la Iglesia como el Estado, si llega algún momento en que las demandas de uno llegan a estar en pugna con el otro, uno de ellos debe hallarse fuera de su lugar correspondiente. Por eso Dios, o Jesús mismo, pretendía siempre tener una división entre Iglesia y Estado. Nunca debía estar la Iglesia en conjunto con el Estado. Eran dos poderes y que si entraban en pugna siempre debía obedecerse a Dios antes que a los hombres. Pero eso no significa que uno no deba obedecer las leyes del Estado. Mientras las leyes del Estado no entren en pugna contra la ley de Dios, entonces nuestro deber como ciudadanos de este mundo, peregrinos de este mundo, es someternos a las leyes del Estado. Eso queda claro, ¿verdad? Eso es primordial, porque muchos dicen, nosotros vivimos una teocracia, nos gobierna Dios y las leyes de los hombres no nos importa. Pues déjame decirte que si te pasas un semáforo rojo te va a tener que importar, porque te van a hacer una multa, ¿verdad? O si asesinas a alguien, que eso también es violación de la ley de Dios, pero bueno, si asesinas a alguien, también te caerá el peso de la ley, ¿verdad? Aunque muchos saben cómo eludir el peso de la ley. Muchos son los que eluden el peso de la ley para poder vivir de acuerdo como ellos quieren y con el dinero que tienen. Muy bien. ¿Qué parte tiene Dios en los asuntos de las naciones? ¿Qué parte tiene Dios en los asuntos de las naciones? Capítulo 17 del libro de Hechos, verso 26. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26. 17 de Hechos, verso 26. Dice así: y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y de los términos, y de las habitaciones de ellos. O sea, Dios ha establecido ¿qué cosa? Un orden sobre la faz de la tierra. Es necesario que haya orden, porque Dios es un Dios de orden, no de caos. No de caos. Dios no es anarquista, Dios no quiere un caos. Dios no quiere yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieres y listo. No, Dios es un Dios de orden en todo. Minuciosamente ordenado es Dios. Minuciosamente ordenado. Dios es un Dios de orden en todo aspecto. Entonces Dios ha establecido un orden de las cosas. Cada uno en sus tiempos prefigurados y en sus habitaciones, cada uno debe estar de acuerdo con el orden que Dios ha establecido. Segundo texto, Deuteronomio 32:8. Vayamos ahora al Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:8. Dice así el libro de Moisés. 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. O sea, Dios estableció términos, orden, gobierno. Dios estableció eso, ¿verdad? Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando Dios entra al pueblo, su pueblo Israel, en la Canaán terrenal, los divide por raza, los divide por tribus, orden. Dios era un Dios de orden, una tribu acá, otra tribu allá, todos en su mismo linaje familiar. Eso Dios lo estableció, no el hombre. Entonces, ¿qué parte tiene Dios en los asuntos de las naciones? Pues Él es el que establece el orden en las naciones. Dios lo ha establecido así. Las autoridades nacionales son establecidas por Dios. O sea, permitidas por Dios, muchas veces a pesar de que esas autoridades nacionales
pues no son dignas, ante sus ojos, porque hacen lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Pero Dios ha establecido un orden, y como ciudadanos de este mundo debemos respetar ese orden. Esa es nuestra tarea. Muy bien. Cuando Judá se extravió, ¿qué nación usó Dios y cómo? Jeremías 27 del 1 al 8. Seguimos en el Antiguo Testamento, vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 27, versos del 1 al 8. 27, versos del 1 al 8. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue de Jehová esta palabra a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas de yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: y yo hice la tierra, al hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien me plugo. Ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo yo le he dado para que le sirvan. Toda la gente que le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente del reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo de su yugo, el rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia visitaré a la tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Entonces, cuando Judá se extravió, se rebeló contra Dios, ¿quién utilizó Dios para hacerlos volver a su entendedera? Pues a naciones paganas. Y envió a su profeta Jeremías, que llevara un yugo sobre su cuello. Un yugo era donde se ataban los bueyes, para que caminaran juntos los dos bueyes para arar las tierras. En aquellos tiempos no había tractores para arar, se araba con bueyes o con caballos, y se les ponía un yugo a los bueyes, ¿verdad? Un yugo para que trabajaran parejos. Entonces, ese yugo simbolizaba una sumisión. Todo aquel que no se sometiera a Nabucodonosor, pues moriría a espada, tal como Dios lo había establecido. Dios había mandado a estas naciones paganas que también se sometan a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. ¿Era un plan de Dios? Sí, era un plan de Dios, que las naciones paganas de Edom, las otras naciones que también había mandado Jeremías que se arrimara a los embajadores, a los de Edomitas, a los de Tiro, a los de Amón, y a los de Moab, que eran enemigos de Dios, eran muchos de ellos politeístas, no creían en Jehová. Sin embargo, fueron instrumentos en las manos de Jehová para hacer volver a razón a Judá, a la ciudad de Judá. Desgraciadamente no pudieron, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasó con todos los pueblos de esas regiones. Entonces, Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38, para darnos más luz con respecto a esto. Vayamos a ver al libro de Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Mira lo que nos dice Daniel capítulo 2.
para tener más luz con respecto a lo que Dios nos está diciendo aquí. Versículo Daniel 2, 37 y 38. La cabeza de esta imagen, y este es el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de esta imagen de oro fino, y sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, Daniel estaba recordándole al rey la visión que él había tenido en sueños y que lo había olvidado y que no sabía su interpretación. Versículo 38, mira lo que nos dice el versículo 38. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, ha entregado en tu mano. Daniel le decía a Nabucodonosor esto: Dios te ha entregado todo en su mano y te ha hecho señorear sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de la estatua era, sin lugar a dudas, el rey babilónico Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era la cabeza de oro. Por lo tanto, el primer imperio mundial permitido por Dios fue Babilonia. Entonces, Dios es el que ordena los tiempos y las sazones y le pone orden en las cosas de este mundo. Él estableció estos reinos, pero él no quería que su pueblo fuera esclavo de estos reinos. Pero el pueblo, por desobediencia, tuvo que ser llevado a cautividad. ¿Cuál es el objeto de los gobiernos civiles? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Vayamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 13, Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 3 y 4. Porque los magistrados no son para temor al quien hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque el ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es un ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Entonces, ¿debemos rebelarnos contra la autoridad de la tierra? No. Si hacemos lo correcto, no debemos tener miedo. Ahora, si no hacemos lo correcto, pues sí, debemos tener miedo. Hoy ya no usan cuchillo, pero sí usan las leyes y los jueces y las cárceles. Entonces, si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, no debemos tener miedo. ¿Y para qué es el objeto entonces? Justamente para ordenar. Volvemos a repetir, Dios es un Dios de orden. Para que haya orden en este mundo, Dios pone a dirigentes, digamos, civiles, para gobernar las naciones. Dios no es un Dios de desorden, de caos. Todo tiene que estar ordenado por Dios. Desgraciadamente el hombre ha tergiversado todo esto, se ha aprovechado de esta potestad que Dios le ha dado de tener reyes o presidentes o lo que sea, gobernadores. Se ha aprovechado y la gente se ha aprovechado para sus propios beneficios de todo esto. Pero Dios no dejará eso pasar por alto, no tengan miedo. Son puestos por Dios, pero Dios les demandará a ellos la responsabilidad que Él le ha puesto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué reciben los que resisten? Bueno, lo hemos leído recién, ¿verdad? Castigo para los que se resisten a las autoridades terrenales. ¿Por qué obedecen los cristianos la ley de un país? Romanos 13:5. Aquí nomás, vayamos al versículo 5. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. ¿Qué es lo que nos tiene que sujetar a las leyes terrenales? La conciencia. El cristiano debe siempre hacer lo correcto ante los dirigentes
puestos por Dios como los humanos. Nosotros le debemos respeto a la autoridad estatal, siempre y cuando esa autoridad estatal no esté en pugna con la autoridad de Dios. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Cuando están en pugna, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. ¿Qué demanda a los cristianos que le hagan? ¿Qué se demanda a los cristianos que hagan? Tito 3:1. Vayamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y a las potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo en la carta a Tito? Amonéstales que se sujeten a los príncipes y a las potestades de este mundo, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Somos ciudadanos de cada uno su país. No podemos desobedecer las leyes de su país. En lo que a nosotros depende, debemos estar en paz con todos y sobre todo con las leyes de los países en los cuales habitamos. Muchas veces no estamos de acuerdo con determinadas leyes, pero nuestro deber ante Dios es someternos a la autoridad legislativa. Siempre el cristiano debe estar sumiso ante las autoridades. Y segundo texto, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Segundo texto sobre este tema. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 13 al 17. 2, 13 al 17. Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores, y para loor de los que hacen bien. Hasta el versículo 17. Versículo 15 vamos a leer ahora. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por la cobertura de la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la fraternidad, temer a Dios y honrad al Rey. Más clarito, imposible. Debemos honrar las leyes de los hombres, porque en algún punto fueron establecidas por Dios. Eso es nuestra tarea como cristianos. Someternos a las autoridades establecidas por las naciones. Esa es nuestra tarea, nuestra obligación ante Dios. Muy bien, ya vamos terminando el estudio. Si todos fueran cristianos, ¿habría necesidad de un gobierno civil? Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. ¿Habría necesidad de un gobierno civil si todo el mundo fuera cristiano? Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia que comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. ¿Existiría entonces un gobierno nacional si todos obedeciéramos la ley de Dios? No, porque nos regiría la ley de Dios en nuestros corazones. Y eso dice mucho para aquellos que dicen que no existe más la ley. Si no existiera la ley, pues entonces sería una anarquía.
Y en una anarquía cada uno hace lo que quiere, lo que mejor le parece, y no me importa si te tengo que pisar la cabeza a ti, porque yo hago lo que a mí se me parece. Y no es así. Ante Dios nunca fue así. Dios ha establecido orden en todas las cosas. Dios no es un Dios de desorden, tanto en las iglesias, tanto en las naciones, como en todas las cosas. Entre la misma naturaleza hay orden en las cosas de Dios. En caso de que la autoridad civil pidiera a los ciudadanos que hiciera algo contrario a los requerimientos de Dios, debería obedecerse al gobierno. Hechos capítulo 5, verso 29. Esto es también importante para cerrar el estudio de hoy. Vayamos al libro de Hechos 5, 29. 5, 29. Dice la palabra de Dios: y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los dos poderes, tanto uno, el poder terrenal, como el poder, el orden religioso, entran en pugna, el cristiano debe obedecer siempre antes a Dios que a los hombres. Por eso ese poder, esa iglesia falsa, que impondrá un sello en la frente y en la mano derecha de aquellos que no obedezcan a Dios, pues obligará a todo el mundo a desobedecer la santa ley de Dios. Pero es nuestro deber ante Dios, cuando entran en pugna los dos poderes, obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos teniendo el estudio de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera debe tener orden, debe someterse a las autoridades nacionales, pero también debe someterse a Dios. La iglesia verdadera no está fundamentada sobre un ser humano, sino sobre la roca que es Cristo. Ningún ser humano puede ser el cimiento de una religión, sino solamente Dios. Por eso no aceptamos los protestantes al Papa como cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no ningún hombre, no ningún hombre. Es claro lo que estamos enseñando hoy día, lo que la palabra de Dios nos deja ver, pero también ese hombre debe someterse a las autoridades nacionales, debe ser sumiso ante las leyes establecidas por los países en los cuales vivimos. Mientras que esas leyes no entren en pugna con la ley de Dios, nuestro deber es obedecer las leyes de este mundo. Hermanos, estamos muy orgullosos de poder hacer estos estudios y de reunirnos contigo para estudiar la palabra de Dios cada vez que podemos filmar estos videos. Esperemos que esto sirva para que tú puedas entender que no podemos ni debemos promover una desobediencia civil. Nuestro deber es obedecer las leyes del país en las cuales vivimos, mientras que estas leyes no entren en pugna con la santa ley de Dios. Y llegará el momento en donde las leyes entrarán en pugna, porque se querrá impondrar un nuevo día de reposo. Ya no se permitirá descansar en sábado, sino que se impondrá un nuevo día de reposo. Y eso no es un invento, lo hemos estudiado. Cuando se quiere imponer la marca de la bestia, que la marca de la bestia no es nada más que un símbolo de su autoridad. Como Dios tiene un día verdadero, la bestia la falsa religión tiene su día también, y se tratará de imponer mundialmente ese día como descanso para la familia. Pero se olvidan que el descanso para la familia es el cuarto mandamiento que establece el día sábado. Si Dios es un Dios de orden, si Dios todo lo ha establecido con orden, ¿cómo podemos pretender, hermanos protestantes, decir que la ley de Dios ya no corre más? Si justamente allí está el orden.
establecido por Dios. Cristo no estableció ningún nuevo orden, porque la iglesia que vino a fundamentar Cristo es la misma iglesia que Dios fundamentó en la creación. Nada más que eligió a una nación para primera iglesia, como nación santa. Pero al fracasar esa nación santa, al ser rebeldes durante tantos años de la paciencia de Dios, entonces Dios dijo, basta, todo tiene su límite. Busquemos a otros. Pero con los mismos principios, con las mismas leyes. No se ha cambiado nada, hermanos. No es un nuevo pacto el que Dios ha hecho con el nuevo Israel. Es el mismo pacto que estaba con el antiguo Israel. Nada más que las leyes ceremoniales que simbolizaban a Cristo ya no era necesario cumplirlas. No era necesario la circuncisión, no era necesario la matanza de los corderitos, no era necesario esas cosas, porque habían tenido ya el cumplimiento con Cristo. Y todos meten las leyes ceremoniales junto con la santa ley moral de Dios. Entonces dicen, Cristo clavó la ley en la cruz, ya está, no hace falta cumplir la ley ni guardarla porque Él la cumplió por nosotros. Entonces promueven una desobediencia a la ley de Dios en pro de vivir bajo la gracia. Y es todo tan inconsciente porque vivir bajo la gracia es justamente vivir en un estado de perdón. Y no se puede vivir en un estado de perdón si no estudiamos el arrepentimiento, si no hay un arrepentimiento genuino que pueda cubrir ese perdón, que pueda cubrir el pecado. Para que podamos llegar a ser salvos, debemos vivir en un estado de santidad ante Dios. No un estado putrefacto cubierto con un manto. No. Debe haber un lavamiento, un nuevo nacimiento en nosotros. Para eso es el bautismo. Pero yo no puedo bautizar a la gente sin enseñarle los requerimientos de Dios. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Seguiría viviendo su vida y nada más, no cambiaría absolutamente nada. Pero la conciencia de la gente tiene que llevarle a razonar lo que es la voluntad de Dios y obedecerla por puro amor a Dios. Entonces sí se obedecen los mandamientos de Dios, por amor a Dios, no por miedo a las consecuencias de la desobediencia. Esperemos que este tema haya quedado claro para ti. Nos veremos en nuestro próximo estudio con respecto a la iglesia verdadera. No te olvides, la iglesia verdadera no está fundada sobre un hombre, está fundada sobre Cristo mismo. Y los apóstoles, aún ellos, los apóstoles, se sometieron a la autoridad de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Suscríbete a nuestro canal y vamos a terminar con una oración. Señor Padre bondadoso que estás en los cielos, te agradecemos por el estudio de esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos has permitido abrir libremente tu palabra en esta hora y enseñarnos, Señor, a través de ella, que debemos someternos a las autoridades terrenales. Permite, Señor, que las autoridades terrenales tengan la lucidez para sacarnos de esta pandemia que está atacando el mundo en esta hora, que tú puedas, Señor, dirigir la mente de los presidentes, de los gobernadores y de los intendentes para que puedan ellos, Señor, cuidar la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, y gracias por tu bondad grande para con nosotros que perdona nuestros pecados. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. No te olvides, hermano, como decimos siempre, lámpara es a mi pies tu palabra y luz a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro.